Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y en este segmento vamos a disertar acerca del ciclo cardíaco. Veremos en primera instancia un breve repaso anatómico con un modelo 3D en el cual identificaremos cada una de las fases tanto de contracción auricular como de contracción ventricular, observándola tanto de la parte externa del corazón como dentro de las cámaras. Posteriormente, haremos una pequeña mirada sobre la sístole y la diástole ventricular. Posteriormente, haremos una descripción detallada sobre las 7 subfases en las cuales se divide el ciclo cardíaco, viéndola desde varios fenómenos al mismo tiempo, en el cual incluiremos los diagramas de presión, los diagramas de volumen, los diagramas de conducta eléctrica y los diagramas en los cuales se presentan los ruidos cardíacos. Sin más preámbulo, comenzamos. Antes que todo, es bueno comenzar nuestra descripción con este modelo 3D en donde se evidencia en tiempo real la contracción tanto auricular como ventricular del corazón. Primero que todo, vemos cómo hay una cronología entre, primero, la contracción de la aurícula y posteriormente de la contracción de la aurícula vemos la contracción de los ventrículos. Aquí podemos observar el ventrículo derecho y de este lado podemos evidenciar al ventrículo izquierdo. Ven ustedes cómo se puede con mucha precisión observar la orejuela de la aurícula izquierda y recuerden ustedes que la aurícula izquierda es posterior a la aurícula derecha. Si ahora nos adentramos en nuestro modelo hacia el interior de cada una de las cámaras, podemos observar cómo es el movimiento valvular, primeramente del ventrículo derecho. Si hacemos un poco de acercamiento, vemos que en el ventrículo derecho, primero hay una apertura de las válvulas auriculoventricular que separa a través del ósteo auriculoventricular a la aurícula derecha del ventrículo derecho. Y esa válvula tiene 3 valvas. Posteriormente, cuando se inicia la contracción ventricular, vemos cómo esta válvula se cierra y posteriormente, en un tiempo muy pequeño, se apertura la válvula sigmoidea que se comunica con el tronco de la arteria pulmonar. Ahora, si nos dirigimos hacia el ventrículo izquierdo, hacemos una introducción en su cámara, podemos observar también un fenómeno similar. Primero vemos a la válvula mitral aperturarse y luego con la contracción del ventrículo la válvula se cierra. Y podemos ver las cuerdas tendinosas unidas a los músculos papilares como fue discutido anteriormente en la clase de anatomía cardíaca. Y si nos vamos al interior de ese ventrículo podemos observar también la válvula sigmoidea, en este caso la válvula sigmoidea que la conecta con la arteria aorta, aperturarse una vez que se genera la contracción ventricular. La apertura de esta válvula sigmoidea se produce posterior al cierre de la válvula mitral y dura un tiempo muy corto abierta y posteriormente vuelve a cerrarse. Es muy importante tener estas características de la contracción cardíaca en cuenta en adelante en vista a que
en esta sección vamos a dedicarnos a describir la fisiología implícita en este mecanismo. Luego de la descripción del modelo 3D, en el cual evidenciamos apertura o cierre de las válvulas tanto aurículo-ventriculares como de las válvulas sigmoideas tanto pulmonares como aórticas, pasaremos a la descripción del denominado ciclo cardíaco. Primero que todo, tenemos que dividir el ciclo cardíaco en dos partes fundamentales. Número 1, la diástole, en la cual los ventrículos se encuentran relajados. Y número 2, la sístole, en la cual los ventrículos se encuentran contraídos. En este esquema podemos visualizar un punto de partida del ciclo. Estamos en un nivel en el cual los ventrículos se encuentran relajados y las válvulas sigmoideas, tanto aórticas como pulmonares, se encuentran cerradas. En ese momento, la sangre está fluyendo desde las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha y de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Recuerden que las venas pulmonares eran 4, 2 derechas y 2 izquierdas. La presión generada o el gradiente de presión generado desde la circulación que está llegando a la aurícula derecha genera un gradiente o una diferencia de presión entre la aurícula y los ventrículos. Eso permite a que la sangre fluya desde la aurícula hasta los ventrículos. Es decir, fluye desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho y de la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo. Posteriormente de esta fase llega una fase en la cual se produce un fenómeno que genera primero la despolarización de las aurículas a nivel eléctrico y que desencadena la contracción auricular. Con esta contracción auricular, las aurículas disminuyen el volumen o la luz auricular, aumentan su presión y terminan de llenar a los ventrículos. Posteriormente a este fenómeno, recordando la cronología de la despolarización a nivel del corazón, que era conducida por el sistema cardionector, viene la despolarización de los ventrículos. Y posteriormente a la despolarización de los ventrículos, se inicia la contracción ventricular. En la contracción ventricular, el ventrículo que estaba anteriormente relajado comienza su proceso de acortamiento y el volumen contenido en él comienza a aumentar la presión. Este aumento de presión hace que las valvas de las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia como mitral, se cierren. Al cerrarse y al ventrículo aumentar su nivel de contracción, la presión en las cámaras ventriculares sigue incrementándose y se incrementa hasta que vence la presión que se encuentra tanto en la arteria pulmonar como en la arteria aorta. Cuando eso sucede, la sangre va a desplazar a las válvulas sigmoideas tanto pulmonares como aórticas y se va a generar el vaciado de los ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo. Una vez que viene la repolarización hacia los ventrículos, cesa la contracción de los mismos. Y al cesar la contracción de los mismos, cesa, por supuesto, el acortamiento. Disminuye la presión dentro de la cámara ventricular. Y al disminuir la presión dentro de la cámara ventricular, la sangre que fue expulsada tanto hacia la aorta como hacia la pulmonar tiene una presión más elevada que la luz del ventrículo. Y eso hace que la sangre tienda a devolverse. Al devolverse,
por la configuración que tienen las válvulas sigmoideas, tanto pulmonar como aórtica, se cierran e impiden que la sangre retorne al ventrículo. Una vez que sucede esto, el ventrículo queda completamente incomunicado tanto con la aorta o la arteria pulmonar y con las aurículas. Y continúa la fase de relajación de los ventrículos hasta que se relajan a un nivel en el cual la presión dentro de ellos cae por debajo de la presión que se encuentra en las aurículas, y esto genera que se vuelvan a aperturar las válvulas auriculoventriculares y la sangre vuelva a fluir hacia dentro de los ventrículos, esperando nuevamente un nuevo potencial de acción generado normalmente en el nodo sinusal que genere otra vez la contracción de las aurículas y posteriormente los fenómenos que acabamos de describir. Esto es un fenómeno cíclico que ocurre cada aproximadamente en un corazón que lata 75 veces por minuto cada 0,8 segundos, y es lo que se denomina el ciclo cardíaco. Esto que acabamos de describir en la lámina pasada permite ahora tener una definición del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco no es más que la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido. La duración del ciclo es inversa de la frecuencia cardíaca. Esto quiere decir que a mayor frecuencia cardíaca, menor va a ser la duración del ciclo. Y a menor frecuencia cardíaca, mayor va a ser la duración del mismo. En esta lámina podemos evidenciar el ciclo cardíaco tanto del corazón derecho como del corazón izquierdo, con muchísimo más detalle y con muchísimos más fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. Vemos entre las diferencias que las presiones tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo son distintas, pero el volumen que manejan tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo son iguales. Recuerden ustedes que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son bombas independientes que están conectadas en serie y se pueden analizar cada uno de los fenómenos tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Primero tenemos la fase de la diástole. En la diástole teníamos la relajación de los ventrículos. Con la relajación de los ventrículos bajaba la presión dentro de la cámara ventricular y permitía el llenado desde las aurículas, tanto de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho como de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Posteriormente llegaba la despolarización de las aurículas y aumentaba la presión dentro de las aurículas. Y esto ocurría al final de la diástole ventricular. Esto permitía aumentar más el volumen dentro del ventrículo. Y lo podemos ver aquí, un pequeño cambio. Posteriormente llegaba la despolarización hacia los ventrículos y comenzaba la contracción ventricular. En esta contracción ventricular que se iniciaba, primero el ventrículo, al comenzar a acortarse, aumentaba la presión intrínseca de la cámara. Y ese aumento de la presión dentro de la cámara generaba el cierre de las válvulas auriculoventriculares que, anterior a la despolarización de los ventrículos y su comienzo de contracción, se encontraban abiertas. Esto genera una fase que se denomina fase de contracción isovolumétrica. Iso, que es igual, y volumétrica porque conserva el mismo volumen que tenía al final de la diástole. El volumen que se encuentra tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho se denomina volumen diastólico final o volumen telediastólico. Posteriormente, cuando se avanzaba en la contracción del ventrículo,
el ventrículo iba generando acortamiento y el sucesivo acortamiento generaba incrementos de la presión intraventricular. Ese incremento de la presión, en el caso del ventrículo izquierdo, cuando llegaba e igualaba y luego sobrepasaba la presión de la aorta, aperturaba las válvulas denominadas válvulas sigmoideas. En el caso del ventrículo derecho se abren las válvulas sigmoideas pulmonares y en el caso del ventrículo izquierdo se abren las válvulas sigmoideas aórticas. Ven ustedes que hay una diferencia en el tiempo que ocurre la contracción isovolumétrica del ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo. Y eso se debe a que el ventrículo derecho tiene menor presión que vencer que el ventrículo izquierdo. Posteriormente, el ventrículo continuaba su fase de contracción en donde eyectaba el contenido hacia la aorta y continuaba aumentando su presión. Esa presión iba trasladada hacia la aorta. Posteriormente llegaba la fase en la cual el ventrículo, entre los fenómenos eléctricos, llegaba a la hiperpolarización y esa hiperpolarización a nivel mecánico generaba la relajación del ventrículo. A medida que el ventrículo comienza a relajarse, la presión intracámara cae y la presión en la aorta, ahora con un mayor volumen de sangre, está incrementada y la sangre trata de devolverse. Cuando trata de devolverse, las válvulas sigmoideas se trancan e impiden su reflujo hacia el ventrículo. El ventrículo continúa su periodo de relajación, pero la presión intraventricular es más alta que la presión que hay en las aurículas, por lo tanto las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas. En este momento, las válvulas tanto auriculoventriculares como sigmoideas se encuentran cerradas y viene la fase que se denomina relajación isovolumétrica. Posteriormente a esta fase de relajación isovolumétrica, comienza nuevamente el ciclo en el cual la presión del ventrículo baja inferior a la de la aurícula y se aperturan las válvulas tanto tricuspidia en el caso del ventrículo derecho y mitral en el caso del ventrículo izquierdo y vuelve a fluir sangre hacia el ventrículo, comenzando nuevamente la fase de llenado. Ahora continuamos nuestra descripción ahondando en las subfases que están tanto dentro de la sístole como dentro de la diástole. Las subfases en total, tanto dentro de la sístole como dentro de la diástole, son 7 y pasaremos a describirlas en comparación en esta primera lámina con la onda del electrocardiograma. ¿Recuerdan ustedes cómo se discutió en la disertación pasada que el electrocardiograma era un registro extracelular de los fenómenos eléctricos que se generaban en el corazón? Y como resumen, estaba formado por una onda P, la cual representaba la despolarización de las aurículas, el complejo QRS, que representaba la despolarización de los ventrículos, y la onda T, que representaba la repolarización de los ventrículos. Si ahondamos dentro de las subfases del ciclo cardíaco y las comparamos con el electrocardiograma, tenemos que la onda P se presenta justo antes que el aumento de presión dentro de las aurículas y forma parte de la sístole auricular. Entonces la onda P genera la contracción auricular milisegundos después, que va a generar un aumento de presión dentro de la luz auricular, generando lo que se denomina la sístole auricular. Ven ustedes que la sístole auricular, como lo observamos aquí, se genera posterior a la onda P. Luego llega el segmento PR, teníamos un silencio.
Ese silencio era correspondiente a la conducción del impulso eléctrico a través del nodo aurículo-ventricular y también a través de las ramas del haz de His. Posteriormente llegaba la despolarización de los ventrículos formando el complejo QRS que lo podemos observar aquí. Vemos que se forma ese complejo QRS y ya cuando se forma la onda R comienza la contracción de los ventrículos generando un aumento de presión. Ese aumento de presión generará el cierre de la válvula mitral y generará otra subfase denominada contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica la calificamos entonces como la primera fase de la sístole, en la cual hay un aumento de presión dentro de la cámara, en este caso del ventrículo izquierdo, en donde se mantiene el volumen que llegó al final de la diástole, es decir, un volumen denominado volumen diastólico final o volumen telediastólico. Y el ventrículo va aumentando su presión progresivamente. Una vez que aumenta la presión a causa de la contracción ventricular, llega un momento en que vence la presión que se encuentra a nivel, en este caso, de la aorta y comienza una fase denominada fase de eyección, que a su vez se divide en dos subfases. Una fase de eyección llamada eyección rápida y una fase de eyección denominada eyección lenta o eyección reducida. Si ustedes observan, ahora a nivel de la presión ventricular, aquí evidenciada con el color azul, la presión dentro de la aorta aumenta paralelamente a esta presión intraventricular. Llega un momento en el cual, en la subfase de eyección reducida, que la presión dentro de la aorta se hace mayor a la del ventrículo, en vista que el ventrículo, a medida que se va vaciando, va también disminuyendo el líquido sobre el cual estaba ejerciendo presión y eso tiende a disminuir esa presión, a pesar que en ese momento todavía se encuentra contraído. A nivel de esta fase, donde está la eyección disminuida, el flujo sanguíneo se mantiene en vista de la inercia con la que lleva la sangre. Entonces se mantiene desde el ventrículo izquierdo el flujo hacia la aorta. Cuando se está en esta fase de eyección tardía, sucede la onda T. E inmediatamente después de la onda T, comienzan los fenómenos en los cuales el ventrículo comienza a relajarse en vista a que la célula se repolariza. Recuerden ustedes que a este nivel estaría lo que nosotros en el registro de un potencial de onda rápida aislada calificaríamos como la fase de meseta, en la cual hay entrada de calcio y ese calcio produce la liberación de más calcio para que se genere la contracción. Esto en el electrocardiograma lo vemos como este segmento que sería el segmento ST. Posteriormente observamos, luego de que comienza la onda T, viene la relajación del ventrículo y ocurre la primera fase de la diástole, que sería la relajación isovolumétrica. ¿Y por qué es isovolumétrica? Porque no ha cambiado el volumen que se tiene después que se cerraron las válvulas sigmoideas, en este caso aórticas. Al disminuir la contracción del ventrículo, el ventrículo comienza a relajarse y el volumen que quedó allí aumenta el continente con el mismo contenido y por eso cae la presión. Y la presión cae hasta que se hace inferior a la de la aurícula izquierda, momento en el cual se abren las válvulas, en este caso aurículo-ventricular, pero llamada válvula bicúspide o válvula mitral. En este momento se abre la válvula mitral y comienza otra fase de la diástole denominada fase de llenado ventricular rápido.
Luego de esa fase de llenado ventricular rápido, va el ventrículo progresivamente llenándose y ven ustedes que la presión intraventricular es muy baja, va progresivamente llenándose en la otra fase de la diástole denominado llenado ventricular lento o diastasis, para nuevamente iniciar en la última fase que sería la sístole auricular y vuelve a repetirse el ciclo. Y ven ustedes cómo se compagina con el electrocardiograma. Ahora, ya entendiendo los fenómenos que vienen desde el electrocardiograma y los fenómenos que van de la presión del ventrículo derecho y las distintas subfases, que dijimos que eran 7, las cuales están 4 a nivel de la diástole y 3 a nivel de la sístole. La diástole comenzaría con la relajación isovolumétrica, posteriormente vendría el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento o diastasis y por último la sístole auricular, para comenzar con la contracción isovolumétrica, posteriormente la eyección rápida y por último la eyección lenta, que esto formaría la sístole. Obviamente en la aurícula también van a ocurrir unos procesos de cambio de presión. Y esos cambios de presión van a estar en relación con las fases del ciclo cardíaco. Primero, para la aurícula, vamos a describir estas ondas que son ascendentes, que evidencian aumentos de presión que se denominan la onda A, la onda C y la onda B. Y vamos a describir también dos ondas que son descendentes, que se denominan la onda X y la onda Y. Recuerden ustedes como regla mnemotécnica que las ascendentes en la nomenclatura se pudiesen hacer el símil como accidente cerebrovascular, que es muy común en la jerga, el común denominador de las personas, y el acrónimo es ACV. Posteriormente, para las descendentes, tenemos que en el abecedario X y posteriormente sigue Y. Ok, entonces, ¿cómo es el cambio de presión a nivel de esa aurícula que refleja estas ondas? Estas ondas son tomadas en lo que se denomina el pulso venoso yugular. Y el pulso venoso yugular refleja también los cambios de presión dentro de la aurícula derecha, en vista a que son similares a los que ocurren en la yugular. En el aumento de presión que evidencia esta onda de presión que denominamos como A, se establece la contracción auricular. La contracción auricular actuará como un mecanismo a través del cual se aporta aproximadamente un 20% al volumen diastólico final. Esto en condiciones normales de contractilidad cardíaca no tiene una gran influencia sobre el volumen diastólico final, pero en condiciones de un aumento de la contracción del corazón, sí pasa de ser del 20% y puede llegar a ser hasta del 40%. Entonces, en aumentos de la frecuencia cardíaca, esta contracción sístole auricular pasa a tener una relevancia en el gasto cardíaco. Entonces, tenemos la sístole auricular que va a generar la onda A. Recuerden que la sístole auricular viene precedida de la despolarización de las aurículas que se evidencia en el electrocardiograma con la onda B. Posteriormente a la sístole auricular, ¿qué sucede? Viene la despolarización de los ventrículos y con la despolarización de los ventrículos comienza la fase de contracción isovolumétrica. En la fase de contracción isovolumétrica se cierra la válvula aurículo-ventricular, en este caso tomada de la aurícula derecha. Entonces vemos que el cierre de la válvula hace que se efectúe como un desplazamiento de esa región hacia la aurícula. Y eso tiende a incrementar la presión dentro de la aurícula.
y ese incremento de la presión contra la válvula tricuspidia genera esta onda denominada C. Ven ustedes que la onda C es rápida. Es una onda que tiene una duración muy corta. Y eso equivale a la contracción isovolumétrica, como lo podemos observar aquí. El cúspide de la onda C corresponde con la contracción isovolumétrica. A medida que el ventrículo se comienza a vaciar, la presión que se está ejerciendo sobre la válvula tricúspide va disminuyendo y eso va a generar lo que se denomina la onda descendente X, o también se le denomina el seno X, en vista que ya esa presión pues disminuye. Posteriormente vamos a tener el periodo en el cual se establece la relajación isovolumétrica. ¿Qué sucederá en la relajación isovolumétrica? En este caso estamos haciendo todo en el ventrículo derecho, ya que se mide sobre todo en el ventrículo derecho y de la yugular derecha. Entonces, ¿qué sucederá en la relajación isovolumétrica? Pues no cambia el volumen del ventrículo, pero como la válvula auriculoventricular no se encuentra abierta, progresivamente esa aurícula se está llenando de sangre en vista que su presión es mucho menor que la presión que se encuentra a nivel tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior, y eso permite que ella se vaya llenando durante esa fase de relajación isovolumétrica. Al llenarse, pues poco a poco irá aumentando la onda hasta formar la onda B. Y ven ustedes que la onda B, después de ese seno X, corresponde a una fase en la cual la aurícula se va llenando y corresponde también a la relajación isovolumétrica del ventrículo. Posteriormente, el ventrículo se terminará de relajar y al relajarse disminuirá la presión intraventricular por debajo de la presión que se encuentra en la aurícula, y eso generará el desplazamiento de las valvas de la válvula tricuspidia. Por consiguiente, habrá un flujo de sangre de la aurícula al ventrículo y comenzará primero durante la diástole en la fase de llenado ventricular rápido, y en esa fase de llenado ventricular rápido la presión de la aurícula desciende bruscamente y forma lo que se denomina la onda Y. Posteriormente, la presión de la aurícula se mantiene similar a la presión del ventrículo hasta que viene una nueva onda P que genera la despolarización auricular y generará nuevamente, a medida que la aurícula se contrae, la onda A, y así sucesivamente. Ahora, otro parámetro indispensable a analizar son los ruidos que se presentan durante el ciclo cardíaco. Durante el ciclo cardíaco se pueden presentar 4 ruidos, pero normalmente se presentan solo 2, el llamado primer ruido y el llamado segundo ruido. El ruido número 3 y el ruido número 4 se pueden presentar en distintas circunstancias, pero sobre todo están asociados a patologías. El ruido número 1 coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, en este caso, que se representa el ventrículo izquierdo, sería el cierre de la válvula mitral. Y el segundo ruido coincide exactamente con el cierre de la válvula semilunar aórtica, en este caso. En el caso del ventrículo derecho sería el cierre de la válvula tricuspidia, el primer ruido, y el segundo ruido, el cierre de la válvula semilunar pulmonar. Estos ruidos ocurren, número 1, al inicio de la contracción isovolumétrica y al inicio de la relajación isovolumétrica. Y son ruidos sistólicos. Se describen como si fuesen un dug loop, dug loop, dug loop.
Y en ese momento podemos fonocardiográficamente establecer la sístole. Por último, luego de haber analizado las propiedades eléctricas, mecánicas, de presión y de fonocardiografía, nos queda analizar los flujos sanguíneos. Aquí en la parte izquierda podemos ver las fases que ya hemos explicado y nos vamos a quedar con los colores de cada una de las fases. Vemos que en esta parte superior al lado derecho de sus láminas tenemos el flujo a través de la aorta. Y podemos observar que en el flujo a través de la aorta, en la parte que está representada con este color anaranjado, se encuentra la fase de contracción isovolumétrica. Se puede evidenciar que no hay flujo a través de la aorta. Una vez que comienza la fase de eyección, vemos que hay un incremento rápido del flujo a través de la aorta y esto sería equivalente a la fase de eyección rápida. Y posteriormente ese flujo va disminuyendo hasta que llega a el cero. En este momento el flujo llegando a cero es donde ocurre el aumento de presión a nivel de la aorta y se cierran las válvulas sigmoideas. Y allí se inicia el periodo de relajación isovolumétrica, en donde el flujo de la aorta vuelve a ser cero. Observen ustedes que equiparable a esto está el volumen, pero ya del ventrículo, en donde cuando comienza la contracción isovolumétrica, el volumen se mantiene en el rango del volumen diastólico final, pero no hay cambios en ese volumen. Posteriormente, cuando vienen las fases de eyección rápida y eyección lenta o eyección reducida, pues el volumen en el ventrículo va disminuyendo hasta que llega un punto en el que se conserva el mismo volumen en el ventrículo, que ya sería el volumen denominado volumen sistólico final. Posteriormente comenzaría la relajación isovolumétrica, en donde el volumen del ventrículo no cambia, y posteriormente comienza el periodo de llenado rápido, en donde el volumen ventricular asciende rápidamente y después vendría la fase de llenado lento, que sería la fase de diastasis. Ahora, como resumen a lo anteriormente explicado, tenemos acontecimientos que ocurren en el ciclo cardíaco, divididos en acontecimientos valvulares, acontecimientos de la cámara cardíaca y la fase. Tenemos la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, que son la tricúspide y la mitral. Entonces, en los acontecimientos de la cámara cardíaca tendríamos el llenado rápido, el llenado lento o diastasis y la contracción auricular, que sería el llenado cebador del ventrículo, que se calificaría como un llenado adicional del ventrículo que aportaría aproximadamente el 20% del volumen diastólico final. Las fases estarían en la fase 1, que es diástole. Cierre de las válvulas aurículo-ventriculares a nivel valvular. Significa que los acontecimientos en la cámara cardíaca vienen dados por la fase de contracción isovolumétrica. Y sería la fase 2 de la sístole. Apertura de las válvulas semilunares aórticas y pulmonares. Vendría dado a nivel de la cámara fase de eyección rápida y fase de eyección ventricular reducida. Eso sería en la fase 3, que es correspondiente a la sístole. Finalmente, cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares a nivel valvular y relajación isovolumétrica del ventrículo, y eso sería ya la fase 4 a nivel de la diástole. Ven ustedes que en la diástole el ventrículo está o relajado o relajándose, y en la sístole está o contraído o contrayéndose. Y esa es la diferencia fundamental entre sístole y diástole. Como conclusiones tenemos: el corazón tiene un funcionamiento cíclico.
El ciclo cardíaco se divide en sístole y diástole. La diástole es el periodo en el cual los ventrículos se encuentran relajándose o relajados. La sístole es el periodo en donde los ventrículos se encuentran contraídos o contrayéndose. Entre la sístole y la diástole hay 7 subfases. En cada una de las subfases ocurren eventos en las regiones involucradas. Las subfases de la diástole son relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento o diastasis y contracción auricular. Las subfases de la sístole son contracción isovolumétrica, fase de eyección rápida y fase de eyección lenta. Un ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de 800 milisegundos o 0,8 segundos para una frecuencia de 75 pulsaciones por minuto. La diástole tiene una duración de aproximadamente 0,5 segundos y la sístole tiene una duración aproximada de 0,3 segundos. Esto ha sido todo por este segmento. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube Fisiología ULA, suscribirse, darle like si les ha gustado el video, compartirlo entre ustedes para que a todos llegue la información. Es importante también que comenten el video para aclarar cualquier duda o corregir cualquier error que se haya presentado durante la disertación. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología. Espero verlos en una próxima oportunidad en donde continuaremos disertando sobre las propiedades mecánicas del corazón. Hasta entonces.